Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues vamos a dar cuenta de lo que ha ocurrido en México el día de hoy. Una inusual o insólita conferencia de prensa, hay que decirlo, explicando el minuto a minuto de lo ocurrido en Culiacán con la captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, y bueno, pues esta detención y liberación posterior que se dio pues en una circunstancia que se ha explicado muy ampliamente el día de hoy. Y bueno, de eso hablaremos esta noche con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y bueno, pues alguien que está siguiendo paso a paso precisamente esta historia y esta información. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Carmen. Gracias por estar aquí. Y bueno, trataremos de enlazar en cualquier momento al doctor Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, y hablaremos con él también. Espero que logremos el enlace. Él no se encuentra en la Ciudad de México en este momento, pero bueno, estaremos en comunicación con él en un momento más adelante. Está el reporte que ha preparado Rey Rodríguez precisamente de esta conferencia en Palacio Nacional. Dejamos correr su información. Venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo. Estas imágenes muestran los momentos de la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple condena en una cárcel de Estados Unidos. Tranquilo, listo, ¿traes armas? También se ve como integrantes de la Guardia Nacional le piden a Guzmán López que hable con sus hermanos para que detengan las agresiones contra los militares. Que pare todo, dile a tu gente que pare todo. A las 15:15. El video presentado este miércoles por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, forma parte de la cronología de la investigación sobre la violencia desatada el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas de seguridad intentaron hacer cumplir una orden de detención en contra del hijo del Chapo con fines de extradición solicitada por Estados Unidos el 13 de septiembre y por el delito de asociación delictuosa por tráfico de drogas. La operación desató una espiral de violencia que duró unas 4 horas. El propio gobierno reconoció que los hechos mostraron el poder de fuego de los agresores y dijo que por ese motivo decidió suspender la operación y dejar en libertad a Ovidio Guzmán López para, según las autoridades, no poner en riesgo a la población. La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Primero, por una convocatoria de grupos delincuenciales del estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y antiaéreo, como son el AK-47, el R-15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fusiles calibre 50, que estos son antiaéreos. Y obviamente también en contra del blindaje. Al referirse a la operación fallida, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad del gobierno. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? Y para no pagar ese costo, se abortó una operación que, según el secretario de la Defensa, apuntaba a ser exitosa. El éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre, que ya la observamos, pero sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas. Mencioné este informe. El presidente López Obrador aseguró que cuenta con todo el respaldo de su gabinete y señaló que en el combate a la delincuencia la guerra no es la opción. No se apostó a la guerra, a la confrontación y se cuidó la vida de las personas, que es lo más valioso, lo más importante, es lo sagrado. El que no se arriesgue la vida de nadie. La
La oposición reiteró que la estrategia de paz de López Obrador está generando más violencia en el país. Aseguró que los hechos ocurridos en Culiacán fueron una muestra. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Pues ahí está esta explicación. Gracias, Rey Rodríguez, por esta información que nos das. Ahí está la explicación del gobierno mexicano de lo ocurrido pues con este operativo fallido en Culiacán. ¿Cómo viste todo, Gerardo? Mira, la conferencia de prensa del día de hoy es inédita. Insólita. Mira, después del problema grave de comunicación, de desinformación, de fake news que surgieron ese día y esas horas, hoy que un secretario de la Defensa reconozca que fue un operativo que falló, que hay errores, que hay responsables, algo que es muy importante, toda esta información que se entregó el día de hoy, tenemos conocimiento que se va a entregar como carpeta a la Fiscalía General de la República, porque hay el temor de que si hubo un delito al haber entregado a un presunto delincuente, ¿no? Entonces, eso es lo que primero te diría. Bien por el presidente de la República, que transparentó una parte muy importante de lo que fue el rompecabezas de las horas, del minuto a minuto de toma de decisiones. Todavía hay algunas informaciones que no tenemos con certeza, que probablemente se aclaren el día de mañana en la conferencia de prensa mañanera con el Gabinete de Seguridad. El segundo tema es reconocer que fue un evento fallido. Mira, cuando los ejércitos reconocen que falló su operativo, hay redefiniciones de su doctrina militar. Hoy México tiene que hacer operaciones prácticamente de guerra, de guerrilla, para capturar a estos narcotraficantes en poblaciones urbanas llena de gente que está haciendo su vida normal. Entonces, hay cifras al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional que si rompían el cerco, si había una confrontación directa ya con el cártel de Sinaloa, podía haber al menos una centena o 2 centenas de muertes de civiles. Tenemos la información por la conferencia de prensa de que se ofreció también sobornar al comandante que llevaba la operación de captura de Ovidio. Algo que también he recibido análisis de colegas de Estados Unidos es que Ovidio era un objetivo menor. El gran objetivo que buscaban las autoridades de Estados Unidos es a Iván Archibaldo, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación. El hermano mayor. El hermano mayor, que realmente es el operador de este minicártel de los Chapitos. A ver, acabas de mencionar una cosa fundamental, Estados Unidos. ¿Qué papel jugó Estados Unidos en todo esto? Porque esta operación era con propósitos de captura con intenciones de extradición. Sí. ¿Qué papel juega Estados Unidos aquí? ¿Qué papel jugó la DEA, si lo jugó? ¿Qué se sabe respecto a la visita del director interino de la DEA a Sinaloa semanas antes de este operativo? Bueno, primero, nadie ha desconfirmado la reunión o la visita a Sinaloa de este alto funcionario de la DEA. 2, lo que yo sé es que el operativo de captura de Ovidio Guzmán sí lo llevaba las áreas de inteligencia antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde meses antes, ¿no? De la Defensa Nacional De la Defensa Mexicana. Nacional. Todo el operativo, la inteligencia lo llevaba la Secretaría de la Defensa Nacional. Probablemente hayan recibido apoyo de alguna pitazo de inteligencia, información de inteligencia. Para ese momento es probable, no lo tengo confirmado, pero fue una operación que llevaba meses buscando la Secretaría de la Defensa Nacional. El gran tema aquí, Carmen, es que hay mucho temor legal de hacer todas estas cosas por el debido proceso. Necesitaban la orden de captura y lo que sí es evidente, hubo una declaración muy fuerte del secretario de la Defensa la semana pasada, es que hubo un retraso inaudito de parte de la Fiscalía General de la República, de la gente del Ministerio Público Federal, que estaba trabajando junto con la Secretaría de la Defensa Nacional la orden de cateo, ¿no? Entonces, casi fueron 2 horas las que se tardaron en darla, sabiendo que ahí estaba. A ver, hay un tema importantísimo. Algunas personas dirán, bueno, ¿cómo es que se atrevieron a ir si no tenían la orden de captura? Bueno, Sí. en realidad uno supondría que es que fueron porque supieron que estaba ahí Ovidio, ¿o cómo es que hay que entender esto? Este tipo de personajes se mueve
A todas horas, todo el tiempo. Seguramente la información que tenía es que a esa hora iba a ir a esa casa por alguna situación personal o profesional de su actividad. En ese momento. Entonces, como supieron, confirmaron que ahí estaba, venía el operativo. Y por eso se pidió el orden de captura al momento. Por eso había que actuar en minutos. En minutos. ¿El Ministerio Público se tardó 2 horas? Se tardó casi 2 horas en otorgar. Inclusive, al parecer, nunca le otorgó. O sea, llegó el operativo porque lo que sabemos es que sí hubo un ataque, una ráfaga de fuego a los miembros de la Policía Federal que iban a ingresar junto con Guardia Nacional, con el Ejército, a este inmueble. Entonces, con eso fue el argumento de quien operó ese operativo para ingresar al lugar sin orden de cateo, porque era suficiente que había una agresión contra las fuerzas federales. Entonces, moraleja, se necesita mucha mayor cooperación entre el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República de México, para estos operativos de gran envergadura. Bueno, entramos en la parte final del programa. Doctor Edgardo Buscaglia, un saludo a Colima, donde te encuentras. Bueno, ¿qué análisis haces de la información que se ha dado en las últimas horas sobre lo ocurrido en Culiacán con el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio? ¿Qué te parece todo esto? Saludos, Carmen. Acabo de aterrizar en Colima. Mira, te digo un poco lo que dijimos 2 horas después de finalizar el operativo el 17 de octubre. Dudo y dudé de la versión oficial. Los tiempos que hoy señalaron en la conferencia de prensa de esta mañana, desde las 14:20 hasta terminado el operativo después de las 7, no coinciden con la versión oficial. Vemos aquí que en una cuestión de 20-25 minutos el cartel de Sinaloa realizó un despliegue paramilitar que ningún grupo criminal puede realizar. 49 retenes, fuga penitenciaria, rodearon a 3 destacamentos militares, lo que indicaría una infiltración de células del ejército por parte del cartel de Sinaloa. O sea, estaban preparados. La reacción del cartel de Sinaloa no era una reacción espontánea. Lo que más me preocupó de esta mañana es el hecho de que el secretario Durazo sigue insistiendo de que no hay ningún problema con su estrategia, cuando en realidad no tienen una estrategia antimafia, apenas están comenzando a delinear una estrategia de seguridad. Y lamentablemente el secretario Durazo no entiende la diferencia entre una estrategia de seguridad y una estrategia antimafia. Una estrategia de seguridad es lo que tiene Estocolmo o Tokio o Bogotá. México necesita una estrategia antimafia como la de Italia en los años 80 o Colombia en los años 90. O sea, un componente político de desmantelamiento de las redes políticas de protección al cartel de Sinaloa, desmantelamiento de las miles de empresas legales que están financiando campañas a esos políticos, un desmantelamiento de la red de protección social que tiene el cartel de Sinaloa, no solamente en México, sino en muchos otros países, y una limpieza judicial que empiece realmente a permitir que el Estado mexicano desmantele a todas esas redes. Y lamentablemente el secretario Durazo no entiende la diferencia entre lo que acabo de explicar, una estrategia antimafia y una estrategia de seguridad que pueda tener cualquier país. Una estrategia antimafia es lo que México no tiene, lamentablemente, y el despliegue del cartel de Sinaloa, que mostró ser un Estado paralelo al mismo tiempo que subyugaba, que controlaba las fuerzas militares que tuviste en el video hoy, nos hace pensar que el secretario Durazo debe no solamente ajustar su estrategia, sino reformularla, lamentablemente. Pero vaya el crédito a las fuerzas militares, que en el video tú podías ver que hacían despliegue de un respeto a los derechos humanos de las personas que tú veías ahí detenidas, algo que yo no veía en las administraciones anteriores. O sea, hubo un respeto puntilloso a los derechos. No se usó la fuerza de manera desmedida, como se acostumbraba a hacer a través de las fuerzas de seguridad, así que eso es algo también positivo. Todo el crédito va hacia lo táctico operativo, que es lo que justamente el secretario Durazo critica. El secretario Durazo debería autocriticar su ausencia de estrategia. La presencia táctica operativa de las fuerzas de seguridad mexicana es meritorio y debemos asegurarnos de que se vuelva a intentar capturar a los 4 capos del cartel de Sinaloa, que es la organización más importante del planeta en tráfico de drogas y la tercera organización
más importante en cuanto a diversidad y presencia en 81 países del mundo. Entonces estamos todavía en las penumbras de poder definir una política pública adecuada, y lo que más me llama la atención es que el secretario Durazo ni siquiera admita que tiene un vacío de estrategia, y eso es realmente lamentable. 4 capos, Edgardo Buscaglia, uno de ellos Ovidio, ¿o no es realmente el objetivo principal, como decía Gerardo? Exacto, tenemos 3. Tenemos a los hijos del Chapo Guzmán y lo tenemos al Mayo Zambada. Y tenemos además toda una red de políticos y empresarios que les dan apoyo logístico, como tú pudiste ver. Hay empresas en este momento en México que están importando armas calibre 50. Hay empresas que están importando mucha de la capacidad paramilitar que este grupo terrorista, que cometió un acto de terrorismo el otro día, le da esa capacidad de enfrentarse al Estado de igual a igual o de superior. Entonces tenemos una situación donde lamentablemente no vemos una reacción del Estado en cuanto a estrategia, pero sí en lo táctico operativo. Bueno. Obviamente tenemos que tener cobertura aérea y todos los elementos que te mencioné en la última entrevista que se vieron ausentes el 17 de octubre. Así es. Edgardo, seguiremos hablando, bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, seguiremos hablando, si me lo permites, en otra ocasión. Por lo pronto, gracias por estar aquí para intervenir con este análisis, y Gerardo, por supuesto, gracias por estar aquí. Gracias. A los dos, muchas gracias, seguiremos hablando, y por lo pronto, pues hasta aquí quedamos con este programa. Gracias a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien, hasta mañana y seguiremos con el tema.